En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente juntos, queridos amigos, en nuestro informativo teológico en Onda 60, las nulidades canónicas matrimoniales es el tema que estamos desarrollando en los últimos programas. Y el anterior, si ustedes recuerdan, hablamos sobre el consentimiento, cómo es esencial, porque efectivamente el matrimonio lo hace el consentimiento, ¿no? Y comenzamos recordando que el objeto propio del consentimiento, según el nuevo código del año 83, es justamente ese acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir matrimonio. Entregan su conyugabilidad. Entonces, el objeto en este código del año 1983 nos habla del acto de la voluntad. En cambio, en el código anterior, el código de 1917, trataba como el objeto del consentimiento el llamado ius in corpus, esto es, el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo, en orden a los actos que de suyo son aptos para la generación de la prole. Entonces, a la pregunta, ¿qué deben querer los contrayentes a la hora de casarse? O sea, ¿cuál es el objeto del consentimiento? Entonces, la respuesta es que los contrayentes, los novios, al momento de casarse, deben querer el matrimonio en su propia esencia, o sea, deben querer casarse. A mí me gusta comparar a veces la compraventa, por ejemplo, con el alquiler. Bien, el matrimonio no es un contrato, pero, en fin, es un acto, digamos, jurídico y también, digamos, existe un acuerdo de voluntades, ¿no? No es un contrato, pero, por ejemplo, en lo que sí es un contrato, el alquiler y la compraventa, el objeto es diferente. En la compraventa, uno lo que hace es entregar, por ejemplo, si yo soy el que vendo, un objeto, alguna cuenta, y recibo, ¿no? Y ese ya dejo de ser dueño. En el alquiler es distinto, ¿no? Entonces, para que sea matrimonio, tiene que haber un consentimiento matrimonial. Y así como es distinto la compraventa, digamos, de el alquiler, distinto es el querer casarse al querer convivir hasta que, digamos, nosotros lo veamos conveniente, o hasta que haya algún problema, o hasta que se vaya el amor, ¿no? O sea, quien no se compromete a un matrimonio, quien no se entrega, si no se entregan y se dan mutuamente para casarse, si el consentimiento no es matrimonial, no hay matrimonio. O sea, para que haya matrimonio tendrá que estar presente el ius in corpus, evidentemente, el derecho, digamos, a los cuerpos, pero también el consortium omnis vitae, tener esa disposición de formar una comunidad de vida, y además una communitas vitae et amoris, una comunidad de vida y amor. Vamos a comenzar ahora a hablar de lo que se llaman las anomalías consensuales. Si el matrimonio lo hace el consentimiento, cuando hay una falencia del consentimiento, no hay matrimonio. Por eso veremos lo que llamamos la patología del consentimiento o los vicios del consentimiento. Repitiendo una idea que ya le hemos dicho muchas veces, pero que es fundamental, si no hay consentimiento, no hay matrimonio. Y si hay un defecto o vicio, habrá que estudiarlo, porque si efectivamente se confirmara aquello, no hay matrimonio, el matrimonio es nulo. O sea, hay algo que es parecido al matrimonio, pero no hay verdadero vínculo, no ha surgido, digamos, el matrimonio porque ha habido un vicio, un óbice, no se ha llegado a establecer el vínculo. Entonces, en este capítulo veremos tres formas anómalas bajo las cuales podría, digamos, aparecer el consentimiento viciado, ¿no? O sea, el consentimiento puede estar viciado por una incapacidad o anomalía consensual,
por ausencia o defecto de ese consentimiento o por los llamados vicios del consentimiento. Entonces, cuando hablamos de incapacidad consensual, nos referimos a ciertas anomalías que se dan en la persona que no le permiten dar el consentimiento, y si llegara a darlo, no tendría ningún valor. Y las causales de esta incapacidad consensual se encuentran en un canon muy famoso, muy conocido, que es el canon 1095, que desarrollaremos en la actualidad, que es fruto, digamos, de la experiencia jurisprudencial de la Rota Romana. Dicho canon se refiere a enfermedades mentales que conllevan a la incapacidad consensual. Por eso, acá hay una relación importantísima que tiene que quedar claro. Lo que hace nulo el matrimonio es la incapacidad consensual. La enfermedad lleva a la incapacidad. Pero si hay enfermedad que no lo hace incapaz, el matrimonio no es nulo, ¿no? O sea, lo que hay que demostrar también es el nexo que existe entre la enfermedad y que esa enfermedad le genera o tiene como consecuencia una incapacidad para tener el consentimiento. Bueno, estas enfermedades son, por un lado, la falta de suficiente uso de razón. Recordamos que el uso de razón en la Iglesia se entiende que lo tiene ya una persona desde los 7 años. De los 7 años se tiene uso de razón. O sea que una persona que tiene un uso de razón, digamos, como si fuera un menor niño de 7 años. O sea, no hace falta que uno sea Einstein, digamos, o sea una persona superdotada, digamos, sino que el razón suficiente, como lo de un niño de 7 años. Después, el defecto de discreción de juicio, que ya veremos qué es, y también enfermedades que imposibilitan asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. O sea que por naturaleza psíquica, una persona está imposibilitada de asumir obligaciones esenciales, ¿no? Por ejemplo, una persona que padece una enfermedad que le es imposible la convivencia, ¿no? O es imposible asumir, digamos, la responsabilidad que lleva tener hijos, ¿no? O sea, esto ya veremos que sucede. O sea, que efectivamente hay gente que tiene esa enfermedad que le imposibilita asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Bueno, entonces este canon y sus respectivas causales no estaban, como les decía, contemplados en el código anterior. Surge como consecuencia de muchos años de jurisprudencia canónica de la Rota Romana y viene plasmado en el código del Papa San Juan Pablo II del año 1983. Entonces veamos el primer ítem, la insuficiencia o insuficiente discreción en el juicio. Entonces se refiere, les decía, a quienes se ven afectados por una enfermedad mental. Esta carencia de discreción de juicio es al momento de celebrar el matrimonio, al momento de prestar el consentimiento, y si efectivamente no hay discreción de juicio al momento de casarse, no hay matrimonio. Entonces, esta figura abarca a quienes al momento de prestar consentimiento tienen una perturbación psíquica, por ejemplo, estado tóxico, drogadicción, ¿no? Puede ser estar alcoholizado o sonámbulo, o padecer hipnosis, ¿no? O una enfermedad psíquica o mental desde la perspectiva médica. Volvemos a repetir, la enfermedad psíquica debe ser la causa de la falta de uso de razón. Por lo tanto, hay que probar ese nexo causal entre la enfermedad y la falta de uso de razón. Como les decía, el uso de razón que se exige es el mínimo, ¿no? Porque es la que tiene que tener una persona que tiene uso de razón, ya se presume en la Iglesia hacia los 7 años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos esenciales, derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y recibir. Entonces,
El análisis de este párrafo se busca también, se encuentra, se fundamenta en la doctrina y jurisprudencia de la Rota Romana. Entonces son grave defecto de discreción del juicio, o sea, de la razón, o sea, se entiende una carencia de capacidad crítica o de madurez de juicio suficiente sobre cuáles son los derechos y deberes fundamentales. Por ejemplo, una persona que no supiera que en el matrimonio justamente existe después el ius in corpus, o sea, el derecho y el deber a esas relaciones maritales. Una persona que careciera, digamos, de conocimiento de esto, evidentemente está incapacitado para casarse, ¿no? Por eso es importante también acentuar en la prueba el hecho que lo configura la causal no es la enfermedad directamente, sino que esa enfermedad lo que hizo fue privar de juicio al sujeto para discernir acerca de esos derechos y deberes esenciales en el matrimonio. También se debe probar que el defecto se tenía al momento de contraer matrimonio, porque siempre que hablamos de las nulidades decimos que no llega a generarse el vínculo, no llega a haber matrimonio. Es un juicio de declaración, en el cual se declara que allí no hubo. No es que hubo un vínculo como el divorcio que después se rompe. Bien, la gravedad entonces no se refiere a la incapacidad psíquica, sino a la discreción del juicio que produce esa incapacidad consensual. Esta falta de discreción de juicio debe ser actual, o sea, al momento de contraer matrimonio. Esta falta de discreción de juicio significa insuficiente desarrollo de la personalidad humana, que habitualmente es por falta de edad suficiente, o sea, cuando ya es mayor, ya tiene habitualmente esa discreción de juicio. Pero la falta de discreción de juicio suele solucionarse por vía del impedimento de minoría de edad, lo veíamos la otra vez cuando hablábamos de los impedimentos. Uno de los impedimentos para contraer matrimonio es la edad. O también porque puede haber un defecto o alteración psíquica, que probado eso y la relación con la discreción de juicio hace el matrimonio nulo. Entonces, la falta de discreción de juicio comprende, por un lado, la amencia, que vamos a hablar de ella, un trastorno transitorio, un trastorno mental transitorio, o una debilidad mental. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Este es el tema del programa de hoy, ¿no? La falta de discreción de juicio que comprende, digamos, o abarca estas tres cuestiones. Entonces, respecto de la amencia, ¿qué es la amencia? Es una perturbación de la salud mental que es permanente y completa. Comprende todo tipo de enfermedad mental permanente que lleva justamente a la persona a no conseguir el uso de razón. La celebración entonces de un matrimonio con amencia hace nulo completamente el matrimonio, sea la enfermedad curable o no. Ya sea que se manifieste en forma furiosa o en forma latente, pero si al momento de dar el consentimiento esa enfermedad psíquica, la amencia, hace que la persona no tenga la capacidad de dar un juicio, una razón, para contraer matrimonio, ese matrimonio es nulo. Dos presunciones. Uno, si la amencia se manifiesta poco después del matrimonio, o sea, aparentemente hubo matrimonio, se dio el consentimiento, pero enseguida, digamos, se pone de manifiesto. Entonces, en ese caso, se considera que la amencia estaba latente. Y por lo tanto, es antecedente al momento de contraer matrimonio. Ahora bien, si la amencia se manifiesta tiempo después, o entonces en este caso, se presume posterior y habrá que probarlo. Habrá que probar si efectivamente existía en el momento de la celebración.
Y esto es importante también, por ejemplo, para el tema de los intervalos lúcidos. Una persona es amente, pero no siempre tiene momentos de lucidez. ¿Qué pasa si se casa en un momento de lucidez? Entonces, bueno, sobre el tema autores disputan, pero con la prueba de que la amencia es una enfermedad habitual, si la enfermedad es habitual, se excluyen los intervalos lúcidos. O sea, siempre que exista amencia habitual, se excluye el tema de los intervalos lúcidos. Bueno, 3 subclasificaciones al tema de la amencia. Puede ser total, parcial o progresiva. Es total la que incapacita a la persona para actuar en todo aspecto de la vida humana. O sea, es amente, digamos, para cualquier tipo de cuestión. Eso le afecta a todo su actuar. En cambio, parcial, cuando esa demencia o paranoia lo incapacita para ciertos aspectos de su vida, ¿no? Entonces, esta amencia parcial, que no es temporal, porque no es para todas las acciones, sino que es para cierto tipo de actuación, es para un objeto específico, solo afectará el consentimiento, este tipo de amencia, si recae justamente sobre los aspectos que comprenden el matrimonio. Es decir, si es insania inreuxoria, o sea, si es una enfermedad respecto de las cuestiones vinculadas al matrimonio. Bueno, esta amencia parcial ha de probarse. Ha de probarse que en el momento de contraer matrimonio, esa amencia parcial influyó en el consentimiento y por lo tanto lo hizo. Ahora, probada la existencia de la amencia parcial, tendrá los mismos efectos que la amencia total. Bueno, respecto de la amencia progresiva, es lo mismo. Habrá que determinar en qué momento, digamos, comienza, porque si efectivamente se prueba que al momento del matrimonio se padecía esta amencia, en fin, el matrimonio será nulo. Repetimos, no toda discreción de juicio priva de capacidad de consentimiento, porque uno puede no tener juicio para ciertas cuestiones, pero sí para asumir, digamos, el casamiento y saber perfectamente qué compromiso toma. Por eso solo es falta de capacidad la que prive de la mínima discreción. Bueno, entonces hemos dicho que la falta de discreción de juicio comprende la amencia, que ya hemos visto, esta perturbación mental, el trastorno mental transitorio, que es lo que vamos a ver ahora, que representa un estado de enfermedad momentánea, ¿no? Un estado de enfermedad momentánea es una perturbación que puede ser originada por distintas causas, por ejemplo, una fuerte conmoción pasional. Yo dije, bueno, una fuerte conmoción pasional, por ejemplo, uno dice, no sé, quizá una persona que la pasión le jugó tan mal que cortó con su novia y absolutamente apasionado y despechado, bueno, entonces buscó a su exnovia y por una pasión descontrolada contrae un matrimonio sin, digamos, dejándose llevar por esa pasión parcial, temporal, ¿no? Fruto de aquello, ¿no? O sea, una fuerte conmoción pasional, como la ira, el miedo también, ¿no? Una persona que dice, mirá, la hija que quizá quedó embarazada de su novio y el padre dice, bueno, si vos no te casás, te vas a ir de esta casa, te voy a desheredar, en fin, vamos a romperla. Bueno, y quizá justamente por ese miedo grave, ¿no? En fin, tiene, digamos, ese momento, digamos, ese trastorno mental transitorio, ¿no? Bueno, intoxicación debido al alcohol, a las drogas, si en ese momento, en fin, estaba drogado, estaba alcoholizado, ¿no? No sé, fruto de una fiesta, de pronto se terminó casando y no recordaba absolutamente nada de lo que había hecho, evidentemente eso es absolutamente nulo, ¿no? Bueno, o algunas cuestiones emocionales. Este trastorno mental transitorio debe reunir las siguientes notas. Por un lado, debe ser actual, o sea, al momento de casarse tiene que tenerse ese trastorno. Debe ser concomitante en el mismo momento, debe ser
uxoria, o sea, los temas que tienen que ver fundamentalmente al matrimonio, y debe ser de grado proporcionado, digamos, al acto que está realizando. En caso de duda, como lo decíamos en el primer programa, tiene aplicación el llamado favor matrimoni. O sea, en caso de duda existe matrimonio y estará casado o podrá casarse. Bueno, y por último, la debilidad mental. Esta debilidad mental equivale a una imperfección en el uso de razón, que puede ser adquirida o provocada, estable o transitoria, y abarca los supuestos más variados, desde los estados de sonambulismo hasta los vicios de la voluntad. Y para que la causal llegue a afectar el consentimiento, debe ser actual y debe ser proporcional. Y en caso de duda, se aplicará la presunción en favor del matrimonio. El canon 1095, párrafo segundo, considera que la gravedad debe ser juzgada a luz de criterios objetivos en relación justamente de los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Y solo habrá grave defecto cuando se pruebe que el contrayente careció de madurez intelectiva y volitiva necesario para discernir, para razonar, para decidir, para juzgar, en orden a comprometerse, entregarse conyugalmente, darse, donarse y aceptarse, ¿no?, en relación a estos derechos y deberes esenciales. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? En el próximo programa vamos a hablar de la ausencia o defecto de consentimiento. Por lo tanto, hablaremos de la ignorancia. Bueno, es que yo no sabía que era el matrimonio. El error, que es el error en la persona, por ejemplo. Yo me casé con la hermana melliza, digamos, o un error fundamental sobre qué es el matrimonio. La simulación. No, yo en realidad no me quería casar, quería el pasaporte. Yo quería el pasaporte y por eso yo me casé. Lo que buscaba era el pasaporte y simulé un matrimonio. Vamos a hablar la condición, que puede ser de pasado, de futuro. Bueno, yo me caso con vos si sos virgen, o yo me caso con vos si sos ingeniero. Una condición, el consentimiento está condicionado, y veremos la fuerza física, ¿no? La fuerza física que lleva a la persona, ¿no?, una pistola, digamos, y dice, bueno, si vos no te casás, disparo, ¿no? Bueno, este será el tema de nuestro próximo programa, estas cuestiones que afectan al consentimiento y hacen nulo el consentimiento. Bueno, entonces, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y con el próximo programa terminaremos posiblemente nuestro programa, nuestro ciclo sobre las nulidades canónicas matrimoniales. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos.